Palomino Chuco, soy del 5.º año de la carrera, es decir, soy base 21. Entonces, vamos a iniciar para no dilatar tanto el tiempo. Y bueno, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, dejarlo por el chat, lo puedo ver por aquí. Entonces, vamos a iniciar con lo que viene a ser virus de herpes simple y varicela zoster, ¿no? Como tal, vamos a dar un pequeño introductorio para hablar de lo que es herpes viridae. No nos vamos a centrar tanto en como lo que vimos en micro y para, sino más que nada en la clínica, diagnóstico y tratamiento. Solamente recordar de la familia herpes viridae, que es un gran grupo que compone diversos virus y tienen ciertas características que comparten todos, ¿no? Por ejemplo, estas ocasionan, o mejor dicho, infectan y causan cuadros, mejor dicho, infecciones persistentes. Quiere decir que una vez que infectan, están de por vida en el hospedero, ¿no? Que en este caso viene a ser el ser humano. Al tener o ocasionar infecciones persistentes, lo que va a ocasionar en el futuro, mejor dicho, es que se pueda experimentar reactivaciones. Y vamos a ver ciertos cuadros o manifestaciones clínicas que tal vez hayan visto en alguna persona. Dentro de estos virus tenemos diversas subfamilias. Y bueno, para recordar un poco nada más, cosa que no viene mucho al caso, no le van a preguntar, pero sí es importante saber las características morfológicas de este virus, ¿no? Por ejemplo, es un virus ADN bicatenario, tiene ciertas estructuras que comparten, por ejemplo, glicoproteínas en lo que vendría a ser en la envoltura, un núcleo, una cápside que está compuesta por diversos capsómeros, ¿no? De 190, 100, a casi 200 capsómeros. Respecto a la familia Herpesviridae, esta se va a tratar de subclasificar en subfamilias. La clasificación como tal de esta familia es difícil, pero esta es la clasificación que se tiene ahora y que se usa. Incluso con que ustedes sepan este cuadro pueden responder varias preguntas de su examen, ¿no? Respecto a las subfamilias, hay 3 subfamilias, las alfa, beta y gamma, y cada subfamilia tiene cierta característica principal o importante, ¿no? Que permite su patogenia. Por ejemplo, los 3 virus que están dentro de la subfamilia alfa tienen una gran capacidad citolítica, es decir, van a destruir células, ¿no? En su replicación y demás. Mientras que las beta, por ejemplo, si bien también son citolíticos, tienen esta capacidad de citomegálicos, eso quiere decir que aparte de lisar células, también deforman estas células, ¿no? Y es algo que se va a ver. Y bueno, las gamma que son más que nada linfoproliferativos. En este caso, en este repaso, nos vamos a centrar en lo que es la subfamilia alfa, ¿no? O los citolíticos. Aquí tenemos el virus del herpes simple 1, el herpes simple 2 y el virus del herpes 3, ¿no? Que también conocido como los que ocasionan la varicela zoster o también la conocida varicela, ¿no? Entonces, centrándonos más que nada en esta subfamilia, vamos a hablar del herpes simple 1, el que ocasiona el herpes labial, el bucal, y dice, bueno, la transmisión como tal va a ser tanto por gotitas respiratorias o por la saliva. Y se va a ver más que nada en niños, mientras que el herpes simple 2 va a ocasionar el herpes genital y neonatal, pero también el herpes simple 1 puede ocasionar el genital, ¿no? Sin embargo, el que tiene mayor frecuencia de ocasionar herpes genital es el herpes simple 2. Y bueno, como tal, el mecanismo de transmisión va a ser sexual o perinatal en el caso de un herpes neonatal. Y hablando del virus del herpes 3, el que ocasiona la varicela y el herpes zóster, también es un cuadro interesante que lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Entonces pasamos a lo que viene a ser el virus del herpes simple. Como tal, comparten ciertas características ambos virus, el simple 1 y el simple 2, y una de ellas es la gran diseminación que tienen, es decir, casi gran parte de la población tiene este virus en su organismo. Sin embargo, mejor dicho, las reapariciones de la clínica que tienen es poco frecuente, ¿no? Casi menos del 20% de personas tienen estas reapariciones de las manifestaciones, ¿no? Que luego lo vamos a ver. Asimismo, tiene un crecimiento rápido y una gran capacidad citolítica, es decir, el lugar donde se replica, el lugar donde vamos a ver estas famosas lesiones que se encuentran. Y bueno, como tal, dijimos, ¿no?, que establecen infecciones latentes en células nerviosas, es decir, duermen en otro sitio, pero lo que vamos a ver es en la parte de la piel, ¿no?, donde se van a replicar. El reservorio natural es el ser humano, es decir, nosotros. Y bueno, hablando ya como tal del herpes simple 1 y 2, si queremos diferenciarlos, este es un pequeño cuadro resumen, y como dijimos, ¿no?, el herpes simple 1 se va a transmitir por lo que viene a ser un mecanismo oral o gotitas respiratorias. Por ejemplo, esto se va a ver más que nada en los niños de 5 años, personas que compartan un beso o utensilios como cucharas, tenedores y que tengan en sí el contacto con la saliva, ¿no? Ahora, ¿por qué se va a ver más que nada en los niños pequeños? Por este contacto que existe de algunas mamás, algunos papás, etcétera.
suelen dar besos en la boca al niño, ¿no? Y es normal, como dijimos, es tan frecuente, este virus está tan diseminado que entonces es posible que un adulto, casi el 80-90% las personas lo tienen. Entonces, es muy probable que un adulto contagie a un bebé, ¿no? Y como tal, la infección puede ser asintomática y también se puede presentar con las famosas lesiones que tienen. Entonces, lo vamos a ver en niños más que nada. La localización como tal es orofacial, lo que viene a ser bucofaringe. Más que nada la aparición se va a dar en la zona peribucal y lo vamos a poder ver más que nada en los labios. Estos no sé si han escuchado sobre este famoso, se le dice así, te ha besado la araña. Ese te ha besado la araña, puede ser, ¿no? Una lesión por virus del herpes simple 1. Entonces, es algo que tienen que tener en cuenta. Respecto a la latencia, dijimos que van a dormir en ciertas zonas, más que nada en las neuronas, pero hablamos del ganglio trigémino, ¿no? En el caso del herpes simple 1. Y bueno, como dijimos, la población diana van a ser los infantes, niños menores de 5 años. Ahora pasando a lo que es el virus del herpes simple 2, la transmisión va a ser que más que nada sexual o sexual hablando de tanto los genitales, la vagina, el pene y también la zona perianal, ¿no? También puede ser un sexo anal, ¿no? Respecto a la localización como tal, vamos a ver que está en la región genital, perianal, y la latencia, es decir, donde este virus va a estar dormido en estado latente, es los ganglios sacros, ¿no? La población diana vienen a ser los adolescentes o adultos, o más que nada una población que ha tenido contacto sexual. Ahora, respecto a la patogenia, algo importante que deben saber es que la infección como tal, este virus no puede ingresar por la piel como tal, no puede ingresar. Tiene que haber una apertura o algún tipo de entrada a la sangre, alguna apertura, una herida, una lesión, para que este virus pueda ingresar y replicarse en estas células, ¿no? Las destruye y lo que vamos a ver es la clínica. Una vez que infecta, la célula se replica y lisa, viaja y duerme en los ganglios, ¿no? En este caso, por ejemplo, supongamos que esto es un ganglio, ¿no? Porque obviamente no es. En el caso de que fuera un virus de herpes simple 1, estaría descansando en estado latente en el ganglio trigémino, ¿no? Por ejemplo. Y la infección se va a dar así. Una vez que replican, la presentación suele durar una semana, 10 días, más o menos, ¿no? Y la reactivación se va a dar por diversas causas, por ejemplo, el estrés, radiación, exposición a la radiación, inmunosupresión, etcétera. Como pueden ver, no sé si a alguno le ha pasado, porque es muy normal tener este tipo de infecciones, y es que las personas que suelen estar estresadas, algunas personas suelen comer más, otras suelen, no sé, morderse las uñas, etcétera, pero hay personas que un cuadro de estrés, por ejemplo, no sé, quinto ciclo, puede ocasionar que le aparezca estas lesiones en el labio. Suelen aparecer, son unas vesículas ampollosas, suelen ser dolorosas, pican, y bueno, suele aparecer, ¿no? Entonces lo que vamos a ver. Respecto a la patología, o sea, si nosotros agarramos y queremos sacar una muestra de esta vesícula en la base y lo ponemos en una lámina y al microscopio, se podría encontrar, ¿no? Necrosis de células infectadas y un proceso inflamatorio. Y algo característico es esta deformidad de las células, también estos cuerpos de inclusión intranuclear de Crowdy y las células gigantes multinucleadas. Pero esto sí, recalcar que no es específico de herpes simple 1 y herpes simple 2, ¿no? Se va a ver también en la varicela zoster. Y bueno, respecto a la patogenia, vamos a pasar a lo que es la clínica. Es un pequeño recordar en sí. Y vamos a hablar de ambos, ¿no? Herpes simple 1 y herpes simple 2. Como infecciones primarias, pueden ser asintomáticos, no necesariamente van a presentar un cuadro sí o sí. Entonces, por eso es que varias personas en sí, el 80-90% de la población es que está infectada, pero no todos presentan estos cuadros. Es muy raro, ¿no? 15-20% sí los presenta. Entonces, la infección primaria del herpes simple 1 se puede presentar con esto, ¿no? Gingivoestomatitis o faringitis, y estos vienen a ser estas vesículas que vienen a ser, no sé si se pueden ver, pero son como blanquecinas, son dolorosas en sí, y se pueden acompañar de lo que viene a ser fiebre, malestar general y adenomegalias, ¿no? Cerca a la región. Sin embargo, tenemos lo que vienen a ser infecciones recurrentes y como tal, lo más conocido, lo que se puede ver, como dijimos, cuando uno está frente a estrés o cuadro de inmunosupresión, es que aparezcan estas famosas lesiones. A ver, voy a acercarlo. Es el conocido beso de araña. Bueno, acá no se ve muy bien, pero son como vesículas que aparecen cerca del labio, ¿no? Algunos suelen aparecer acá, acá o incluso dentro, ¿no? Incluso, no sé si han escuchado eso que se le conoce como heridas de calor al estómago. Pueden ser aftas, que es otro tipo de lesión que es muy parecido, pero también puede ser incluso herpes labial, ¿no? O herpes más que nada bucal.
Y bueno, otras lesiones de tipo del herpes simple 1 que se pueden encontrar es las lesiones genitales, ¿no? Dijimos que la infección o el herpes genital no es netamente el herpes simple 2, sino también puede ser causado por el herpes simple 1, sin embargo más frecuente es por el herpes simple 2. Hablando del herpes simple 2, lo más frecuente que va a ocasionar es la infección genital primaria, ¿no? Tanto en hombres y en mujeres, puede ser en el glande, en el caso del hombre, en el caso de la mujer, en la zona vaginal, también en la zona perianal, etcétera. Estos vienen a ser unas vesículas dolorosas, también se presentan con un mal estado general, fiebre y linfadenopatías inguinales, ¿no? También está este otro cuadro que se puede presentar como una infección recurrente y es el panadizo herpético, que lo que vamos a ver van a ser estas lesiones también de la misma forma, son como vesículas que pueden aparecer más que nada en las falanges o en los dedos, ¿no? Respecto, esta es la clínica principal que tienen que tener en cuenta en lo que es herpes simple, sin embargo van a haber complicaciones. Son poco frecuentes en sí y lo vamos a ver más que nada en el herpes neonatal, ¿no? Como tal, en el caso de la encefalitis herpética es más frecuente, una complicación más frecuente del herpes simple 1 y vamos a ver que suele afectar un lado del cerebro, ¿no? Si se dan cuenta, tienen esta presentación, no suele presentarse como tal en ambos, salvo acá, ¿no? Cuando esté muy complejo. En el caso del herpes neonatal, puede presentarse en ambos, no tanto en herpes simple 2 y herpes simple 1. Y bueno, en este caso es un bebé que también tiene estas lesiones tipo vesícula, tipo vesiculares en la zona de la cabeza, ¿no? Y este contagio, el método de transmisión sería cuando este bebé nace, o sea, puede ser tanto durante el embarazo, durante el parto o el puerperio, en caso de una mujer gestante que tenga la infección latente o activa en sí. Y lo que va a ocasionar esto, ¿no? Y el método de transmisión más frecuente es el parto, ¿no? Durante el canal del parto que tenga lesiones herpéticas y el bebé nazca, ¿no? Por ese canal del parto tenga contacto y se puede infectar, ¿no? Y como el bebé no tiene como tal un sistema inmune formado, entonces es más fácil que se contagie y se infecte, ¿no? En el caso del herpes neonatal es una de las complicaciones más fuertes, tiene mortalidad elevada, 60 al 80%, entonces sí hay que tener cuidado con esto. Pasando a lo que viene a ser diagnóstico y tratamiento, para que, para el diagnóstico como tal hay varias formas de hacer el diagnóstico, sin embargo, el diagnóstico es netamente clínico. Las demás pruebas que ven acá o ya no son usadas o no son específicas o no son, mejor dicho, no son sensibles. Por ejemplo, el cuadro clínico es lo más importante, lo que va a llevar al diagnóstico. Un frotis de sangre, no sé si lo habrán escuchado, pero también se ven lesiones ampollosas, en dermatología lo van a ver. En el caso de pénfigo vulgar es una prueba también importante, pero lo que se hace es, ¿cómo se dice? La vesícula, la base de la vesícula, se saca una muestra de esa base de la vesícula y se pasa a una lámina y con microscopio se trata de observar estos cambios histopatológicos, por ejemplo, las células multinucleadas, los cuerpos de inclusión, etcétera. Pero como dijimos, esto no es netamente el herpes simple, también se va a ver en el virus de la varicela zoster. Entonces, no es del todo un método diagnóstico específico ni tan sensible, ¿no? Como quisiéramos. Las demás pruebas como un cultivo, lo que se solía hacer con el cultivo es eh, en un, ¿cómo se dice? A ver, agarro un tejido infectado y lo pongo en una muestra de tejido sano, por así decirlo, voy a ver estos cambios histopatológicos. Es una prueba antigua, no se hace, no se suele hacer. También tenemos el PCR, que es uno de los métodos diagnósticos más modernos que tenemos, y los serológicos. Sin embargo, no es comúnmente usado, ¿no? Son en casos de sospecha que yo tenga del cuadro, pero no sea una presentación rara, o también en casos graves, ¿no? Como una encefalitis o una meningitis herpética. En el caso de los serológicos viene más que nada para saber si el paciente tiene inmunidad previa o no. Entonces, quédense con que el diagnóstico es netamente clínico, más que las demás pruebas, ¿no? Y respecto al tratamiento, tenemos que, algo importante que recalcar es que el virus del herpes simple, o más que nada el cuadro, al menos cuando es algo leve, suele ser autolimitado, ¿no? Va a desaparecer pronto. Sin embargo, se puede dar cierto tratamiento como antivirales. Dentro de ellos tenemos el valaciclovir, el aciclovir y el fanciclovir. Y en caso que no tengamos respuesta con esto, podemos usar el foscarnet.
En el caso de un herpes orolabial o genital simple, no leve. Pero es recomendado, o sea, se dice que tiene mayor efecto si damos este tratamiento en las primeras 48, 72 horas desde el diagnóstico, desde la presencia de estas manifestaciones. Entonces, eso, ¿no? El tratamiento antiviral temprano, más los sintomáticos que pueda tener en caso de dolor, malestar, etcétera. Algo que va a cambiar es que cuando el cuadro es grave, ya no va a ser mediante vía oral, sino que vamos a buscar una vía endovenosa hasta cierta remisión de las lesiones que podamos observar. En el caso más que nada, por ejemplo, de un herpes genital grave, donde estas lesiones son dolorosas, entonces se le da ciclovir. Una vez que se remitan estas lesiones, podemos seguir con, por ejemplo, aciclovir bioral de 400 o fanciclovir o valaciclovir, según el criterio que cada uno tenga. Y bueno, tenemos también encefalitis herpética, que es una de las complicaciones del herpes simple. Aquí podemos dar intravenoso, ¿no? Aciclovir 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas y aquí, bueno, el tratamiento es más prolongado, ¿no? 2 a 3 semanas, 10 a 21 días. Y los sintomáticos típicos. Esto es lo que respecta a virus del herpes simple. Luego vamos a pasar ahora, me parece, que a varicela zoster. Como tal, es más pequeño, lo que sí debemos saber está acá. Respecto al virus de la varicela zoster, es el VHH3, es causante de dos cuadros, lo que viene a ser la varicela como tal y el herpes zóster. La varicela tal vez es el cuadro que todos hemos tenido de niños, no sé si recuerdan haber estado de niños así como acá, con varios puntos en la piel, en la cara que pican, duelen, suele ser esto, ¿no? Un tipo de infección primaria, la población diana son los niños, infantes niños, y bueno, también se puede ver en adultos, pero eso sí, la varicela que se presenta en adultos suele ser un poco más grave que a diferencia de los niños, así que es mejor contagiarse de niños que de adultos. La transmisión por gotículas respiratorias, un contacto directo, y es altamente contagioso, por eso es que no sé si les ha pasado, si recuerdan, que cuando algún compañerito en jardín o primaria se contagiaba de varicela, decían, no, no puedes ir al colegio hasta que se te pase, o si tú eras el contagiado, te quedas en tu casa, ¿no? Entonces era lo más común. Respecto a las lesiones que se pueden ver o cuál es el cuadro clínico de la varicela, es un exantema que se va a encontrar tanto en la parte del tronco, puede viajar a la cara, extremidades y también se puede encontrar en la mucosa. Y se acompaña de lo que viene a ser fiebre y malestar general y también se puede acompañar de adenopatías. Y respecto a cómo son las vesículas o las heridas, lesiones típicas, vamos a ver qué son estas, ¿no? Tienen una base eritematosa y una vesícula, ¿no? Que luego también vamos a observar que no todas, o sea, dentro del niño lo que vamos a ver es que una puede estar en forma de pápula, otra puede estar en vesícula, otra puede estar en pústula y otras puede estar con costra, ¿no? No es que todo sea uniforme. Va apareciendo como también se va eliminando. Entonces, el periodo de incubación suele ser dos semanas más o menos y el cuadro como tal dura 7 días a 10 días. Y luego tenemos el herpes zóster, que viene a ser como tal una reactivación de este virus. Es decir, una persona que se ha contagiado de varicela puede en el futuro también eh, tener un cuadro de herpes zóster. Como tal, vamos a verlo en adultos o inmunosuprimidos, o ambos, ¿no? Y no sé si han llegado a ver, al menos cuando llevaron semiología o media interna, pero yo tuve la suerte, tal vez, o mala suerte, de verlo en una paciente en Loaiza. Era una señora, 60, 70 años más o menos, que se quejaba del dolor. Ya había pasado como tal el cuadro y tenía más que nada la complicación de lo que viene a ser el herpes zóster. Como tal, para que sepan, este herpes zóster aparece así, ¿no? Es casi similar, pero tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, sigue siendo una erupción vesicular dolorosa, pero aparece unilateralmente, es decir, en un solo lado del cuerpo, y no es como un cinturón, sino que aparecen dermatomas, ¿no? En ciertas zonas que están inervadas por una raíz nerviosa. Entonces, suele aparecer como un dolor intenso, la persona te va a decir, señor, doctor, no sé, me empezó a doler acá, un dolor intenso, que quemo, me pica. Luego le aparecen estas lesiones en forma de vesículas y luego desaparecen, ¿no? Pero una complicación que se suele observar es esta neuralgia posherpética. Luego de aparecer las lesiones y de curarse, tienen este cierto dolor, ¿no? Cierto dolor que aparece puede ser el roce de la ropa. Por ejemplo, la señora se quejaba, ¿no? Doctor, me duele mucho, no sé, me tomaba tal cosa y ya no me pasa. E incluso estaba con tratamiento de tramadol
para este tipo de cosas, ¿no? Ya no tenía ninguna lesión, quedaban ciertamente las cicatrices, por así decirlo, las heridas, pero el dolor, se quejaba del dolor, ¿no? Esta famosa alodinia, que es estímulos muy leves ocasionaban un dolor intenso en la señora. Entonces, eso es lo que vamos a ver más que nada en población adulta o inmunosuprimidos, ¿no? Y como tal, este cuadro va a durar 10 días, 7 días, exagerando 12 días, no pasa de 2 semanas. Y bueno, respecto a lo que viene a ser el diagnóstico, suele compartir lo mismo, ¿no? El diagnóstico va a ser más que nada clínico y como tal otras pruebas como el PCR, la serología, el cultivo, el frotis, no son algo que se usa de primera línea, se van a guardar para ciertas cosas. Varicela, ¿no? El caso de la varicela zoster también. Un exantema típico, una sospecha que tengas en pacientes que han estado vacunados, pero dices por qué le aparecen, ¿no? Entonces, si sospechas tanto, pero la clínica como que te hace dudar, puedes dar de cierta forma otra prueba, un PCR, infecciones activas o serología para ver si ya tiene inmunidad o no. Cultivo ya no se hace, es muy raro, o un frotis de sangre, cosa que tampoco se hace, ¿no? Respecto a la prevención, bueno, existen vacunas para ambos cuadros, ¿no? Por eso esto ha bajado bastante lo que viene a ser la prevalencia de la varicela. Por ejemplo, contra la varicela, como tal, lo que se da en niños, esta suele estar compuesta por el virus vivo atenuado y suelen ser dos dosis. La primera dosis se da en el primer año hasta los 15 meses y la segunda dosis puede ser de 3 a 4 años. Y también existe una vacuna que se da post exposición, ¿no? No lo he puesto acá. Y bueno, también otra vacuna que es para evitar el herpes zoster es el Shingrix. Como tal, es una vacuna que se da intramuscular, son 2 dosis. Está recomendado para mayores de 50 años, personas sanas, obviamente. Y como tal, el MINSA no lo tiene, en sí es algo que si uno tuviera platita, se va a la clínica y se lo pone, ¿no? Pero sí está carita, 600, 700, algo así. Entonces, sí es cara. Y bueno, respecto al tratamiento, es casi similar al anterior. Y bueno, ambos entre varicela y herpes zóster comparten en sí gran parte los valores, o sea, mejor dicho, el antiviral. Solo lo que cambia es la duración. Por ejemplo, en una varicela no complicada, se puede dar valaciclovir, famciclovir y aciclovir en caso no haya respuesta. Y una varicela complicada, un aciclovir intravenoso, ¿no? Entonces, primero es oral, luego es intravenoso, la duración es de 5 a 7 días y en el caso de complicada de 7 a 10 días. Respecto al herpes zóster, también son los mismos medicamentos, valaciclovir, fanciclovir, y lo que varía es la cantidad de días, ¿no? 7 a 10 días. Y en lo que es un herpes zóster diseminado con cierta afectación visceral, es decir, de órganos, tenemos lo que viene a ser el aciclovir, intravenoso, por ejemplo, pero la duración es de 10 a 14 días. Igualmente como el anterior que vimos, hasta mejorar las lesiones y luego pasamos una vía oral, ¿no? Entonces, el tratamiento que tienen que tomar en cuenta es esto, ¿no? Valaciclovir, o famciclovir o aciclovir, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ambos comparten ciertos medicamentos, la dosis también es casi similar, lo que varía van a ser la cantidad de días en que le doy este medicamento. Y obviamente, esta parte de ese tratamiento que es específico, los asintomáticos, ¿no? Mejor dicho, los sintomáticos. Por ejemplo, el dolor en el caso de la varicela zoster. Y es algo que deben recordar tal vez. Pasando esto, me parece que ya vienen las preguntas. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Como tal, estos temas son cortos, no tienen que saber todo como tal, pero al menos el tratamiento, diagnóstico y prevención y el cuadro clínico, que es lo más importante y lo que sí preguntan. Pasamos a las preguntas. No sé si alguno quiere o tiene alguna duda. Me parece que no. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas. Algunas son sacadas de los bancos de INAM o bancos de salud. Y una que otra es un poco más rebuscada de un libro de micro. Y algunas son del examen del año pasado, del año pasado, no sé de dónde lo saqué. Entonces, la primera pregunta es sencilla, es algo más directo. Si saben la pregunta, si saben la respuesta, perdón, lo pueden comentar o pueden prender su micrófono para ver que están ahí.
Sí, está bien, es correcto. Bueno, no lo señalé, pero sí, mejor dicho, no tiene señalización, pero sí es el tipo uno, ¿no? Recordemos que el virus del herpes simple uno se caracteriza más que nada por una afectación o herpes oral o peribucal. Tipo 2 es más que nada sexual, tipo 6, bueno, no está acá relacionado y los demás no, pues. Segunda pregunta, señala el grupo de virus que pueden causar infecciones persistentes en el huésped. Tenemos uno, herpes virus, 2, este, poliovirus, rinovirus, influenza y poxvirus. Esas son preguntas un poco más directas, así que luego vienen un poquito más tipo caso clínico. Ya, bueno, sí, es herpesvirus, está herpevirus. Ese es un caso, me parece que es una pregunta de examen o de micro. Ya, bueno. Paciente mujer de 68 años refiere dolor en zona de hipocondrio derecho tipo ardor desde hace 3 días y hoy nota cierta aparición de lesiones maculopapulares en toda esa zona que se presentan hasta la zona posterior. Refiere también ligera fiebre y bueno, se plantea herpes zóster. Con respecto al diagnóstico, marque lo correcto. A. Es producido por la reactivación del virus de la varicela. B. La lesión básica es las úlceras dolorosas que aparecen desde el inicio de la enfermedad. C. No existe vacuna para prevenir esto. D. Se puede presentar neuralgia posherpética en el 50% de pacientes menores de 50 años. E. El aciclovir se administra en cualquier momento de la enfermedad y por largo tiempo. A ver, sí, exacto. O sea, esa es una pregunta del examen, me parece. Creo que sí. Por ejemplo, sí, ¿no? Es reactivación del virus de la varicela. Entonces, ¿eso es verdadero? La lesión básica del, del herpes zóster vienen a ser las úlceras dolorosas. No, son vesículas. No existe vacuna para prevenir esto, falso, sí existe, el Shigrix, que está en su PPT. ¿Se puede presentar neuralgia postherpética en el 50% de pacientes menores de 50 años? No, o sea, es mayores de 50 años y, bueno, neuralgia postherpética es como tal la complicación de varicela zoster, entonces, más que nada en adultos mayores, ¿no? Mayores de 50, 60, más que nada señores adultos mayores. La E, el aciclovir se administra en cualquier momento de la enfermedad y por largo tiempo. No, se administra más o menos hasta 3 semanas, 21 días. Y lo ideal es para que tenga una mayor eficacia es que se inicie el tratamiento menor a 72 horas. Entonces, por eso no sería la E. Y bueno, lo demás tampoco sería, ¿no? Y sería la reactivación del virus de la varicela, VHH3. La siguiente pregunta me parece que es esta. Un frotis de sangre de un raspado obtenido de una vesícula en la piel demuestra células gigantes multinucleadas. ¿Con cuál de los siguientes virus se relacionan las células gigantes multinucleadas? Tenemos varicela zoster, viruela mayor, virus de Coxsackie y molusco contagioso. Sí, exacto. Varicela zoster. También en los virus herpes simples, si hiciéramos un frotis de sangre, pero si no está, como no está en la clave, solo sería varicela zoster, ¿no? Sería una pregunta que podría ir. Esto creo que es un libro, así que no sé. Siguiente pregunta. Un niño de 3 años de edad previamente sano presenta una enfermedad viral infantil clásica. ¿Cuál de las siguientes infecciones virales principales de la infancia suele ser asintomática? Vamos, chicos. Bueno, es la D, varicela zoster. Ay, perdón, ¿qué hablo? ¿Cuál de las siguientes infecciones virales principales de la infancia suele ser asintomática? Acá creo que me equivoqué. Bueno, no, está bien. Virus de la varicela zoster. Está bien. BBZ. La varicela, pues no es una enfermedad viral clásica, infantil clásica. Se va a encontrar en niños de menores de 5 o 6 años. Por eso sería la razón.
Otra pregunta es, una mujer de 28 años de edad tiene herpes genital recidivante. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones en torno a las infecciones herpéticas genitales es correcta? A. La reactivación del virus latente durante el embarazo no plantea ninguna amenaza para el recién nacido. B. El virus no se puede transmitir cuando no hay lesiones manifiestas. C. Los episodios recidivantes debidos a reactivación del virus latente tienden a ser más graves que la infección primaria. D. Puede deberse tanto a herpes simple 1 o herpes simple 2. Y E. Es posible encontrar virus del herpes simple latente en células dendríticas. ¿Cuál sería la correcta? Mm, sí, Nicolás, exacto. Por ejemplo, la reactivación del virus es la D. La reactivación del virus latente durante el embarazo no plantea ninguna amenaza para el recién nacido, es falso, ¿no? Tenemos el cuadro de la complicación del herpes neonatal. La clave B, el virus no se puede transmitir cuando no hay lesiones manifiestas y esto es falso. Esto explica por qué es que la persona, así tenga la infección latente, o mejor dicho, el virus latente, puede seguir contagiando, ¿no? Por eso está grandemente diseminado este virus. C. Los episodios recidivantes debido a reactivación del virus latente tienden a ser más graves que la infección primaria. Esto es falso, debido a que la infección primaria suele presentarse como un cuadro más florido. Lo que vienen a ser los episodios recidivantes suelen ser más leves, por ejemplo, el caso del herpes bucal y así. Es raro que sean más graves o más eh, floridos que la infección primaria. El D pueden deberse a ambos, sí, exacto, porque tanto el virus del herpes simple 1 y el virus del herpes simple 2 pueden causar un herpes genital, ¿no? Pues claro que el herpes simple 2 es el más importante en este cuadro. Y bueno, ¿es posible encontrar virus del herpes simple latente en células dendríticas? No, se encuentra más que nada en los ganglios, entonces por eso no sería correcto. Entonces sería la clave D. Y me parece que esta es la última pregunta. Paciente varón de 65 años presenta dolor tipo quemazón intenso en todo el antebrazo izquierdo. Acude a servicio de salud, le indican ciertos analgésicos, al día siguiente presenta vesículas de base eritematosa con contenido líquido incoloro en el mismo antebrazo y persistencia del dolor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Herpes zóster, B. Varicela, C. Erisipela, D. Herpes simple, E. Pénfigo. Ujú. Creo que debí cambiarle el orden de las claves, pero sí, ajá, herpes zóster. Herpes zóster es un señor mayor, 65 años, no podría ser varicela. Aparte de la presentación, ¿no? Un dolor tipo quemazón intenso y luego la aparición de vesículas. Erisipela es más que nada una infección bacteriana, no se presenta así, sino sería más que nada doloroso, edematoso, etcétera. Herpes simple no tiene este tipo de presentación y pénfigo es más que nada una enfermedad que también ocasiona este tipo de vesículas, pero es una enfermedad autoinmune, ¿no? Lo van a ver en dermato. Entonces, eso sería todo de mi parte. No sé si tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias por su tiempo, chicos. Cualquier pregunta por aquí o por WhatsApp, estamos en el mismo grupo. O si no, le comunican allí, ¿no? Me parece que sería todo. Sí, Nicolás, creo. Ah, ya, ya bueno. Entonces, eso sería todo de mi parte, chicos. Ya pueden descansar o seguir estudiando. Y como dije, el repaso iba a ser corto. Así que ya. Hasta luego, chicos. Descansen. Les paso la PPT en un rato. Muchas gracias chicos. Por si acaso la exposición que falta es citomegalovirus creo, con mononucleosis infecciosa a cargo de Ingrid. No se va a dar en esta ocasión. Voy a mandar una encuesta para ver si lo agregamos en el día sábado, en el día domingo, o si ustedes tienen tiempo libre el día miércoles en la noche, pues depende de ustedes. No voy a mandar una encuesta. Muchas gracias por su asistencia. Por problemas de cambios de horarios que ha tenido, pues no va a poder realizarlo el día de hoy, ¿no? Pero muchas gracias por su asistencia, chicos. Cuídense y buenas noches.